Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga, tanto a los que se conectan acá en la zona europea como en la zona de Latinoamérica. Que Dios les bendiga con la palabra de Dios el día de hoy. Habacuc es considerado uno de los profetas menores. Hay muchos creyentes que rara vez han abierto este libro y lo han leído. Les invito a estudiarlo, les invito a leer los profetas en el Antiguo Testamento. Habacuc es considerado uno de los profetas menores. Su libro solamente tiene 3 capítulos, nada más. Y Habacuc vivió en el año 600 antes de Jesucristo. ¿Qué época era esta? Esta es la época cuando está surgiendo el imperio caldeo babilonio. ¿Mm? Algunos de ustedes seguro que han escuchado en algún momento el nombre de Nabucodonosor, el rey babilonio, o el profeta Daniel, que junto con sus 3 amigos fue llevado cautivo a Babilonia y vivió allá 70 años antes de que pudieran regresar a su tierra. Pues bien, esa época, cuando está surgiendo el imperio babilonio, es la época en que Habacuc escribe su libro. Lo que pasó con Habacuc es que él tuvo que observar, él vio, él fue testigo de cómo un imperio como el babilonio empezaba a crecer. Y el imperio babilonio era un imperio sangriento, voraz, arrasaba con sus enemigos. Y entonces, al ver cómo el imperio crecía, Habacuc escribe su libro, pero lo escribe empezando con amargura, con dolor y cuestionando a Dios, diciéndole ¿por qué? Quiero que me acompañen a leer esta parte del libro. Busquen, por favor, el profeta Habacuc en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 2 al 4, Habacuc hace sus preguntas y le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y más adelante añade, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En otras palabras, lo que Habacuc se está preguntando es, ¿por qué es posible que la maldad avance? ¿Por qué es posible que los malos prosperen y que Dios no haga nada? Esa era su duda, porque Dios podía intervenir, ¿no es cierto? Podía intervenir, mandar un rayo y matar al rey Nabucodonosor. O Dios podía mandar una tormenta y exterminar a todo el ejército babilonio. Y la pregunta de Habacuc, esa pregunta que muchas veces nosotros mismos nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué hay situaciones donde la maldad gana, donde la maldad avanza, donde la maldad prospera? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no interviene? Esto le va a costar a Habacuc un encuentro con Dios. Dios le va a revelar cosas y Habacuc va a entender cosas que nosotros también deberíamos entender. Y son 4 cosas. Dios le va a explicar a Habacuc que nada se escapa de los planes de Dios. Nada se escapa de los planes de Dios. En segundo lugar, Habacuc va a entender que como seres humanos, pequeños y finitos, a veces no podemos comprender toda la mente y el plan de Dios. Y por eso, como no podemos entender el plan de Dios, lo que nos toca es creer y confiar en su amor y en su sabiduría.
En tercer lugar, la tercera lección que aprende Habacuc es que aún las maldades de los impíos, Dios puede usarlas para su gloria. Aún las maldades de los impíos, Dios puede usarlos para su gloria, como pasó con José. José, que sus hermanos lo vendieron, que primero fue esclavo y después lo metieron a la cárcel, y Dios cambió todas esas circunstancias a favor del pueblo hebreo. Y en cuarto lugar, la cuarta lección de Habacuc que él tiene que aprender es: los malos siempre pierden. Tarde, temprano o en la eternidad cosecharán toda su maldad. Y no olviden de esto: los malos siempre pierden. Tarde, temprano o en la eternidad cosecharán toda su maldad. Cuando Habacuc, al ver tanta maldad crecer y avanzar, se da cuenta de estos cuatro principios, entonces escribe este versículo al final de su libro. En el capítulo 3, los últimos versículos, del versículo 17 al 19, dicen: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no tengan mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de todo, a pesar de que la higuera no haya florecido, a pesar de que las vides no tengan frutos, a pesar de que no haya producto en el olivo, a pesar de que los labrados no den mantenimiento, a pesar de que las ovejas sean quitadas de la majada, a pesar de que no hayan vacas en los corrales, a pesar de todo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y entonces, ¿cómo nos sirve este tema de Habacuc como introducción al Salmo 37? Porque todos en algún momento hemos pasado por estas circunstancias. Y todos en algún momento vamos a aprender estas cuatro lecciones que aprendió Habacuc. Mientras tanto, mientras aprendemos estas lecciones, el Salmo 37 nos enseña cómo debemos comportarnos cuando veamos que las circunstancias o la maldad avanza o progresa. ¿Cómo deberíamos reaccionar mientras aprendemos estas lecciones que aprendió Habacuc? Y ahí nos vamos al Salmo 37. Abran su Biblia en el Salmo 37. Y vamos a encontrar algunos textos muy interesantes. David nos va a decir en el Salmo 37, por ejemplo, cómo debemos reaccionar cuando los malos prosperan. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. No pierdas la paciencia. No permitas que los malignos te quiten la paz. Entonces dice, no te impacientes. Busca en Dios la paciencia para poder esperar en Dios. En el mismo versículo 1 dice, tampoco tengas envidia de estos que hacen iniquidad. En el versículo 7 dice, no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. En el versículo 8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo. Y también el versículo 8 dice, no te excites, no estar agitado, estar nervioso en ninguna manera para hacer lo malo. Que el ver que los otros están haciendo maldad y prosperan, que no sea para ti una tentación de hacer lo mismo. El consejo de David es, mientras aprendemos las lecciones de la vida que nos enseñan a esperar en Dios,
Tenemos que aprender a no ser impacientes, no tener envidia, no alterarnos, dejar la ira, desechar el enojo y no estar agitados y nerviosos. ¿Y saben por qué? Miren el versículo 2, porque está hablando de los malvados, dice, porque como hierba serán pronto cortados, porque como la hierba verde se secarán, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Qué interesante. Entonces, el texto, repitamos, no te impacientes, no tengas envidia, no te alteres cuando veas a un malo prosperar. Deja la ira, desecha el enojo y no te agites, no te pongas nervioso cuando veas que el malo prospera. Yo me he tocado con a veces esposas cuyos maridos se han buscado un amante y entonces el marido a veces se va de la casa y se va y sabes que a veces al marido le va bien, a veces consigue un mejor trabajo y se compra un mejor carro y comienza a disfrutar de la vida y la esposa entonces siente ese dolor diciendo qué injusto, ¿verdad? O a veces alguien en tu trabajo, alguien que es traicionero, que te serruchó el piso, que te quitó el puesto, y tú ves cómo él avanza, cómo crece, cómo le suben el sueldo, cómo consigue mejores puestos, y en tu corazón dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta injusticia? Entonces Dios te dice, no te impacientes, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, no te alteres con motivo del que prospere en su camino. Deja la ira, desecha el enojo y no te pongas nervioso, no te estés agitado en ninguna manera para hacer lo malo, porque esa gente como hierba serán pronto cortados, porque como la hierba verde se secarán, porque los malignos serán destruidos. Y la promesa es, mientras que los malignos serán destruidos, ¿qué pasará con los que esperan en Jehová? Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En cambio, nos da consejos el Salmo 37 y nos recomienda algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 3 nos da un primer consejo. En el versículo 3 el consejo es, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y haz el bien. Lo primero que te pide el salmista es que en medio de esas circunstancias nunca dejes de creer y confiar en la mano de Dios. De que Dios es absolutamente justo y que Dios tiene control sobre tu vida y tiene control de las circunstancias. Entonces el primer consejo de David es, nunca dejes de confiar en Dios, aún en medio de toda esta adversidad. Pero no solamente no dejes de confiar, sino que además hagas el bien. Porque no basta no hacer el mal. Voy a repetir, no basta no hacer el mal. Para mucha gente creen que la idea en esta vida es no matar moscas, ¿no? No, él no mata ninguna mosca. Es decir, yo no le hago daño a nadie. Y creen que una actitud pasiva, sin involucrarse, es suficiente. Basta con que digan, no es mi problema, y yo no le hago mal a nadie para que su conciencia se quede tranquila. Pero la enseñanza bíblica no basta con no hacer daño a nadie. La enseñanza bíblica es que hay que hacer bien. Repito, no basta con no hacer daño, sino que hay que hacer bien. El texto bíblico nos dice en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay una frase popular muy conocida que dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. En otras palabras,
No le hagas daño a nadie para que no te hagan daño a ti. No hagas maldades para que no te devuelvan maldad. Pero cuando Jesús pensó en este concepto, él lo puso en otra manera. Miren cómo lo dijo él. Él puso, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, no basta con no hacerle daño a nadie, o no basta con no hagas a otros los que no quieres que te hagan. Jesucristo lo pone en el sentido de que haz a otros lo que quieres que ellos te hagan. Es una forma positiva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Que ellos hagan sus maldades, pero tú haz bondades. Entonces la enseñanza es, confía completamente en el Señor, pero no tomes una actitud pasiva de no hacerle daño a nadie, sino toma una actitud activa de hacer bien a los que te rodean. Hay un dicho muy conocido de un político, Edmund Burke. Él es un político irlandés, ha fallecido, escritor, y escribió: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Así que la enseñanza bíblica es, no importa si la gente hace las cosas mal y el malo prospera, no importa. Tú confía en el Señor y haz el bien. No te mantengas en una actitud negativa, en una actitud, digamos, yo no hago nada y con eso estoy tranquilo. Al revés, piensa en los que están a tu alrededor. ¿Qué bien puedes hacer por ellos? ¿Qué bien puedes hacer por ellos? ¿Qué puedes hacer por ellos, según la enseñanza de Jesús, que quisieras que hicieran por ti? Y tu corazón va a cambiar. Vas a comenzar a convertirte en una persona que hace el bien y no solamente una persona que no hace el mal. Y la enseñanza en el versículo 3 del Salmo es, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. ¿De dónde viene esto? Habitar la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta expresión, te apacentarás de la verdad, traducida al idioma actual, porque esta palabra es un concepto hebreo, traducido al idioma actual sería, cultiva la fidelidad a Dios. Mantente fiel a Dios. Es decir, confía en el Señor, haz el bien y habitarás la tierra, y mantente siempre fiel al Señor. El segundo consejo del Salmo 37 lo encontramos en el versículo 4. Nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es uno de los textos más preciosos, digamos así, en la Biblia, que nos trae mucha ilusión. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo interesante es que nosotros como seres humanos somos tan egoístas y somos tan codiciosos que cuando leemos este versículo, lo que nos llama la atención es la segunda parte. Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿cierto? Es decir, estamos pensando en qué bueno. Mira, acá dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él me va a conceder todas las peticiones de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué alegría! Estamos pensando en forma egoísta, codiciosa. Estamos pensando cómo podemos sacarle provecho a Dios. Pero el versículo bíblico dice, la primera parte, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. El concepto de deleitarse a sí mismo en Jehová viene del concepto de ir a un banquete. Voy a un banquete para disfrutar de la amistad, de la buena comida, pasar un buen rato, ¿no? Deleitarme, regocijarme, ¿no? Saciarme. Y entonces el texto nos dice que
deberíamos deleitarnos en Jehová, en la presencia de Jehová. Es como cuando tú estás enamorado de alguien, invitas a alguien a salir, y entonces, desde el momento en que la ves, estás enamorado, y entonces solamente mirarla ya te ilusiona. Y conversar con ella, disfrutas conversando con ella. Y luego te vas a comer y disfrutas de la comida, y disfrutas de un lindo día de sol o un día de playa, ¿no es cierto? Pero nadie saca su teléfono para hablar, no, porque tú estás disfrutando de la compañía y de la presencia de esa persona que amas. Esta es la expresión que nosotros deberíamos aprender a disfrutar de la presencia de Dios, deleitarnos en la presencia de Dios. Hermanos, para muchos creyentes, el tiempo devocional es un tiempo casi de un castigo. Si le dices a las personas que deberían tener una media hora con Dios a solas, muchos dicen, pero ¿qué voy a hacer en media hora? ¿No? Necesito una lista de oración para repetir peticiones, y en eso consiste un tiempo devocional. Quizás deberíamos decirle, Señor, despierta en mí ese primer amor. Señor, despierta en mí esa pasión por buscarte y por conocerte. Aprender que el tiempo devocional a solas con Dios debe ser un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios. O irnos, por ejemplo, irnos a una montaña de paseo, a sentarnos ahí, a disfrutar de la presencia de Dios. Porque para disfrutar, para deleitarte en el Señor, hay varias cosas que puedes hacer. Una, por ejemplo, es deleitarte en la creación. ¿Has visto las aves y los diferentes colores que tienen? ¿Has visto el firmamento? ¿Has visto la naturaleza, los animales, cómo se comportan? Es impresionante. ¿Has disfrutado de un atardecer o de un amanecer con una buena taza de café? Disfrutar de la creación de Dios, por ejemplo. Deleitarte en la creación de Dios. Esa es una manera de gozar, de ver cómo Dios obró, cómo Dios creó el universo. Deleítate en la creación de Dios. Deleítate en lo que Dios es para ti. Él es tu roca, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Él es tu escudo. Él es tu protector. Él es tu proveedor. Él es tu guía. Él es tu redentor. Él es tu salvador. Hace unas semanas atrás estábamos hablando de cómo orar y decíamos que una de las maneras de orar era ver los nombres que Dios tiene en la Biblia. Roca, fortaleza. Y solamente pensando en esos nombres, decir que Dios te está diciendo, yo estoy contigo siempre, es motivo para deleitarte. Deleítate en la creación, deleítate en lo que Dios es para ti, deleítate en la palabra de Dios. Ay, hermanos, cuando comenzamos a meternos en la palabra, cuando no estudiamos la palabra de forma superficial ni en forma eventual, cuando aprendemos a estudiar la palabra, es profunda, es un deleite. A veces me pongo a estudiar la palabra. El otro día le enseñaba a mi esposa, por 3, 4, 5 versículos, podía escribir unas 15, 20 páginas, y me decía, ¿cómo haces? Y le decía, es que hay tanta riqueza en la palabra. Por eso es que ese salmo nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son, más que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que miel y que la que destila del panal.
Este texto utiliza un montón de expresiones para la palabra de Dios. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todas son expresiones que hablan de la palabra de Dios y dicen que es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Hermano, deleítese en la palabra de Dios. Y si no, pídale a Dios que le abra el corazón, el entendimiento, para poder descubrir los secretos de la palabra y deleitarse en ella. Y cuarto lugar, deleítate en las bendiciones y en sus favores. A veces no le damos suficientes gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Deleítate en todo lo que Dios te bendice, en lo que tienes que otros no tienen. La semana antepasada mi esposa leyó un artículo en la introducción al culto y decía que la fundación 100 People ordenó un proyecto a la Universidad de Wisconsin para que ellos investigaran qué sería el planeta si todo se redujera a 100 personas. Hacer una distribución a escala de lo que ocurre en el mundo comparado con un planeta donde vivieran solamente 100 personas. Lo primero que encontraron es que 50% serían hombres y 50 mujeres, la mitad. 33 serían de origen cristiano, 22 musulmanes, 14 hindúes. Escuche bien, 86 sabrían leer y escribir, pero hay 14 que serían analfabetos. ¿Sabes lo que significa eso? En una población con 7.500 millones de habitantes, gente que es analfabeta. Dale gracias a Dios si pudiste ir a una escuela. Dice, 15 de los 100, 15 ganarían menos de $2 al año. 15 de las 100 personas ganarían menos de $2 al día. $2 al día. Y solo uno ganaría más de $90 diarios. Eso incluye a casi toda la población suiza. Es decir, si vivimos acá en Suiza, perteneces a ese 1% de la población que gana más de $90 diarios. Dale gracias a Dios si vives acá en Suiza. De los 100 habitantes, 15 estarían muriendo de hambre. Si tienes comida en tu refrigeradora, dale gracias a Dios. De esos 100 personas, 23 no tendrían un techo. Si tienes techo, dale gracias a Dios. De esas 100 personas, 13 no tienen agua potable y 16 no tienen un baño en su vivienda. Impresionante, ¿no? Pero mira lo último. De estas 100 personas, 26 serían niños y la mitad, 13, estarían en peligro de morir de hambre. Así que tenemos motivo para deleitarnos y darle gracias a Dios. Entonces, ¿qué decía el Salmo? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Empieza a disfrutar de la presencia de Dios. Aun cuando los malos prosperen, disfruta de la presencia de Dios. Aun cuando veas que la maldad avanza, nunca dejes de tener un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios. Y dice el texto que Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice que te concederá todo lo que tu carne anhela. No dice que te va a conceder todos los engreimientos que así se te antojan. Dice que te va a conceder todo lo que tu corazón, en lo profundo de tu corazón, anhelas. Y piensa, en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Una casa?
No creo. ¿Un auto? No creo. Hay cosas mucho más importantes que nuestro corazón anhela. Y Dios dice que esas cosas Él te las concederá. El tercer consejo del Salmo 37 está en los versículos 5 al 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El texto dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomendar acá la palabra significa confiar algo enteramente al cuidado de otra persona. Confiar algo enteramente al cuidado de otra persona. Esta palabra se utilizaba para las bodas, cuando el padre había criado a su hija con todo su corazón, había protegido, había provisto para su hija, había cuidado de ella, y cuando ella se convierte en una persona mayor, decide unir su vida a un hombre al que ella ama, entonces el padre llega a la boda y la entrega, la encomienda. Le dice, yo la he cuidado hasta ahora, te la entrego para que tú la cuides a partir de ahora. Entonces se desprende de su corazón. Y la enseñanza entonces es que cuando llegamos al Señor, tenemos que desprendernos de nuestro camino para entregárselo al Señor. Un acto de renuncia, donde tú le entregas, le encomiendas a Jehová tu camino para que Él controle tus sueños, tus anhelos, para que Él tome el control. Le estás pidiendo al Señor que Él guíe tu camino, que Él sea el capitán. Porque, ¿sabes qué? ¿Cuál es el secreto? El secreto no es que camines tus caminos, sino que descubras cuáles son los caminos que Dios tiene para ti. Y entonces el secreto está no en caminar en tus caminos, sino caminar en sus caminos. Hay un texto que nos dice, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel. ¡Ay, qué bendición habría sido! Si en lugar de ir por sus caminos, hubieran ido por mis caminos, dice el Señor. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Claro, sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y por eso el secreto no está en andar en tus caminos. No es que tú vayas a Dios y le dices, Señor, te encomiendo mis caminos para que tú lleves a cabo mis caminos como yo quiero, en la manera que yo quiero. Esa no es la idea. Cuando tú le encomiendas a Dios tus caminos, le dices, Señor, toma tú mis caminos para que tú me guíes. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Señor, toma mis caminos para que yo pueda andar por tus caminos. El 1 Reyes 11:38 dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y este texto se lo está diciendo Jehová a Salomón, el hijo. Si andamos en sus caminos y hacemos lo recto delante de sus ojos. Entonces el texto cuando dice encomienda a Jehová tus caminos, te está diciendo que a pesar que tú veas la maldad, tú llegas al Señor y le dices, Señor, toma tú mi camino y guíame tú en tus caminos. Y la promesa de Dios es que Él, al final, hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él se encargará. Él tomará el control. El cuarto consejo, ¿cómo debemos reaccionar cuando los malos prosperan?
El cuarto consejo en el Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. La expresión acá significa que no podemos, como esas personas nerviosas, inquietas, preocupadas, que no dejan de hablar y no dejan de pedir ayuda y no dejan de llorar y claman y suplican y piden un favor y están desesperados. Entonces la circunstancia puede ser tan difícil que te pones muy nervioso, inquieto, y entonces oras a Dios y clamas a Dios y buscas a Dios y ayunas y vuelves a buscar y llamas al pastor y le cuentas tus problemas y vuelves a buscar a otra persona y le vuelves a contar tus problemas y estás nervioso, angustiado, temeroso, y entonces el texto te dice, momento, momento, momento. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Confía en Dios y espera. Lamentaciones 3, 25 y 26 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué precioso, ¿no? Cuando tú ves que las cosas son difíciles, en lugar de ponerte nervioso, recuerda, cálmate. Guarda silencio delante de Jehová y espera en él. ¿Y guardar silencio para qué? Para escuchar la voz de Dios. Calmarte y poder escuchar la voz de Dios. Moisés le dijo a su gente, Moisés con los sacerdotes levitas, Deuteronomio 27, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, ¿qué cosa? La voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y la enseñanza entonces es que a veces estamos muy preocupados, angustiados, estamos orando mucho y quizás lo que tenemos que hacer es cálmate, tranquilízate, guarda silencio y abre la palabra de Dios para que Dios te hable. Abre tu Biblia y dile, Señor, háblame a través de tu palabra. Dame un mensaje que llene de sabiduría mi corazón. Seguimos avanzando. El Salmo 37 tiene un quinto consejo. Y el quinto consejo es, apártate del mal y haz el bien. Y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien. Y vivirás para siempre. Hermanos, en medio de todas las circunstancias, nada debe ser motivo para jugar con el pecado. Nada. Hay muchas personas que se creen más fuertes que el diablo. Hay muchas personas que creen que pueden jugar con el pecado y que nunca van a caer porque ellos se consideran más fuertes que el mismo pecado. Pero recuerda que si juegas con el pecado, te resbalas. El texto de Eclesiastés dice, el que hace hoyo, se cae en él. El que aportillare vallado, el que rompe un muro, digamos así, lo morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. En otras palabras, si juegas con el pecado, te quemas. Y entonces, si hay alguna actitud que debemos tener, es una actitud radical
de apartarnos de cualquier cosa que pueda ser un pecado, una tentación, una oportunidad de pecar. Si tú amas a Dios y amas la santidad, aléjate del pecado, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Abre una pequeña ventanita y por ahí se mete el aire, ¿no es cierto? Nosotros acá en Suiza, cuando hay invierno fuerte, si abres la ventana un poquito, por ahí se cuela el frío. Y entonces hay un salmo que nos dice, versículo 34, capítulo 34, versículo 14, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y el proverbio 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, este es el quinto consejo que el Salmo nos dice. ¿Cómo reaccionar cuando los malos prosperan? Pues bien, deja que ellos vayan en su camino de maldad y tú apártate del mal. En el Nuevo Testamento, Pablo lo pone en unas palabras más fuertes. Haced morir, dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Qué fuerte. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Así es que los pecados mueran de inanición. Significa que no los alimentas. Cuando yo era muy joven me enseñaron que la vida cristiana era tener un perro blanco y un perro negro. El perro blanco significaba la fe espiritual. El perro negro significaba el pecado, la maldad. Y me decían, quien tú alimentas es el más fuerte. Si tú alimentas al perro negro, se pondrá más fuerte, vencerá al blanco. Si tú alimentas al blanco, se pondrá más fuerte, vencerá al negro. En este pasaje, cuando Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, te está diciendo que te apartes del mal y que los pecados en tu vida mueran de inanición, mueran por falta de alimento. No alimentes los pecados de ninguna manera. No les des ningún chance hasta que los pecados mueran. Apártate del mal. Hermanos, vamos terminando. Cuando leemos al final del texto la conclusión, Salmo 37, versículos 39 al 40, nos dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Y el texto, estamos leyendo el Salmo 37, contestando a la pregunta, ¿cómo debo reaccionar cuando los malos prosperan? Vale la pena honrar y esperar en el Señor. Sí, porque no olviden que los malos siempre pierden. Quiero que leamos unos textos más. ¿Vale la pena esperar y confiar en Dios? ¿Se escapan los malos del juicio de Dios? Salmo 37 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Salmo 37, versículos 16 y 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Esta expresión
los brazos de los impíos serán quebrados, viene de aquella época cuando en una guerra se tomaban soldados, eh, eh, esclavos, es decir, presos, ¿no? Prisioneros, perdón. Y entonces a los soldados prisioneros que sabían usar una espada, les quebraban los brazos para que no intentaran pelear y no fueran un peligro. De la expresión, los brazos de los impíos serán quebrados, es que los malvados perderán todo chance, toda oportunidad, porque van a cosechar su maldad. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. El que sostiene a los justos es Jehová. Versículos 18 al 20. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, ni en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Salmo 37, versículos 21 y 22. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Qué precioso. Quiero terminar este salmo leyendo dos promesas que me encantan, que están en el Salmo 37, versículos 23 y 24. Y recuerden, esperar en el Señor aun cuando los malvados prosperan. Confiar en el Señor aun cuando ves como que al malo le va bien. Confiar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay estas promesas. Versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Así que confíe, espere en el Señor, porque el Señor promete estar a tu lado. La salvación de los justos es de Jehová. Su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Aprendamos a esperar en el Señor. Que Dios les bendiga.